¿Cómo generar tus primeros $10.000 al mes en el mundo de los negocios digitales? En esta clase te quiero enseñar sin humo de manera transparente cuáles son los pasos para que tú puedas llegar a esos primeros $10.000 al mes. Ese número que muchas veces o se usa mucho en el espacio, ¿cierto? Que es como un benchmark, que es un número que todos quieren llegar, pero es muy arbitrario. O sea, pueden ser 5.000, pueden ser 10.000, pueden ser mucho más, pero los 10.000 en el mundo digital por lo menos es un número al que se quiere llegar y es recién también el comienzo de lo que se puede hacer después. Entonces, yo, bueno, invertí, me compré acá un iPad en el cual quiero empezar a hacerlo de manera mucho más didáctica, mostrándote cosas. Acá a la derecha voy a dejar eh, compartir pantalla, lo del iPad. Entonces, en esta clase te quiero hablar, como te decía, de cuáles son los pasos para llegar a esos primeros $10.000 al mes, sea cual sea el vehículo que quieres utilizar. ¿Ya? Entonces, eh, queremos llegar, como te decía, a esos $10.000 al mes. Entonces, el paso número uno va a ser que encuentres qué vehículo quieres tomar o cuál va a ser la habilidad que quieres. Entonces, primero que nada, tenemos que elegir un vehículo, ¿ya? Tenemos que elegir un vehículo porque en el mundo digital hay muchos, ¿ya? O sea, está obviamente el Drop, que es el que yo elegí. Hay Amazon, por ejemplo, pero no necesariamente tiene que ser e-commerce. O sea, puede ser que te interese, quieres ser un closer de ventas, es decir, ser personas que cierran ventas, más o menos como vendedores de distintas ofertas en el mundo digital. Puede ser closer. Si te gusta el copywriting, por ejemplo, el copywriting, también hay mucho que puedes aprender y muchas maneras de poder ofrecer tus servicios. Entonces, primero que nada, tienes que elegir una, pero elegirla de verdad. Es decir, hay tantas oportunidades dando vuelta que lo que pasa mucho es que las personas encuentran una, después se cambian a otra, después se cambian a otra y nunca aprenden de verdad o cómo poder explotar ese vehículo o esa habilidad. Entonces, en mi caso, yo elegí el drop. ¿Ya? Entonces, yo cuando elegí el dropshipping, empecé a aprender y hay que obsesionarse y educarse. Y ese ya es el paso número 2. ¿Ok? Entonces, hay que obsesionarse y educarse. Esto es demasiado importante porque, claro, la mayoría de las personas parten viendo videos en YouTube para entender un poco en qué consiste, pero al final es demasiado lo que uno puede aprender. O sea, uno puede pasar años viendo contenido de un tema en particular. Entonces ya cuando empieces a entender y ver videos en YouTube y ves a personas que están haciendo plata, porque al final todas estas oportunidades o vehículos que te conté, todos estos pueden hacer mucha plata. Todos pueden hacer mucha plata y conozco muchas personas de todos estos y de muchos otros que hacen mucho más que $10.000 al mes, ya en cada uno de estos. Pero tienes que elegir uno. Entonces, cuando eliges uno, tienes que obsesionar con eso y empezar a educarte. Acá es donde tienes que ver videos en YouTube, entender cómo funciona, empezar a aplicar, que es muy importante obviamente, pero ver entonces videos de YouTube, comprar cursos. Entonces, para mí, por lo menos, ver videos en YouTube es el primer paso, simplemente para entender un poco en qué consiste todo. Pero si no empiezas a invertir de verdad, nunca lo vas a hacer. Entonces, comprar cursos, ¿cierto? Tomar mentorías. Y en mi caso, por lo menos, yo también partí en su momento con cursos, viendo videos en YouTube, pero ahora lo que más hago es buscar mentores que, entonces mentorías, pero estos mentores tienen que compartir valores. Es decir, tienen que ser personas que no solamente yo crea que ellos me pueden enseñar cosas, sino que sean personas que yo quiero trabajar o quiero que ellos me enseñen, pero que compartan mis valores, porque al final en la industria hay demasiadas personas que te quieren enseñar a hacerte rico, te muestran, en mi caso yo siempre hablo del tema de los Lambos, de los Rolex, y la verdad es que yo nunca compraría a una persona, a un mentor, que ande mostrando eso todo el rato, yo no lo haría, porque al final hay muchas personas que me pueden enseñar, pero yo quiero que la persona que me enseñe, que comparta los valores que yo tengo y sea del tipo de persona o parecido a mí, para yo poder conectar, porque después yo no solamente busco información, sino que yo quiero formar relaciones con estos mentores. Formar
yo quiero formar relaciones, ¿ya? Entonces, primero, como te decía, puedes ver videos en YouTube, comprar un par de cursos, ahí pueden ser de un par de dólares, decenas de dólares o hasta cientos de dólares, pero tratar de pasar después lo antes posible a tomar mentorías, porque ahí es de verdad donde uno te duele invertir, es decir, si pagas $1.000, $2.000, $5.000, lo que sea, te va a doler y eso te va a obligar a tomar acción, ¿ya? Y eso ya pasaría a ser la parte número 3 porque muchas personas se quedan en esto, que es que se educan, eh, no muchos quizás de repente se obsesionan, obviamente hay que obsesionarse, o sea, tienes que pasar eh, día y noche pensando en esto, averiguando cosas, viendo videos, comprando cursos, comprando mentoría. eh, y acá lo más importante, más que estar pensando en la plata todo el rato, hay que enfocarse en aprender. Y ahí es donde la gente dura poco. La gente dura poco porque están enfocadas todo el rato en la plata, en hoy quiero ganar esos $1.000, esos 5.000, esos 10.000, pero no están enfocados en aprender y en stackear habilidades. Acá yo lo que quiero es que tú vayas aprendiendo, stackear habilidades y vas a ir formando una pirámide. O sea, primero vas a aprender un nivel, después vas a aprender otras cosas, otra cosa, otra cosa, y tú vas a ir cada vez como stackeando, o sea, decir, vas a aprender primero quizás de anuncio, después cómo hacer páginas, después, y todos esos cursos, todos esos videos, todas esas mentorías te van a ir preparando para cada vez mejores oportunidades y tener mejores resultados. Entonces, en un principio, enfócate en aprender distintas habilidades y en ir stackeándolas. O sea, yo en un comienzo tomaba cursos gratis de publicidad, de cómo hacer páginas, de cómo vender, de lo que encontrara, porque al final todo eso se va a ir sumando eh, y quizás en un principio no les va a ver el retorno que querías. O sea, vas a hacer un curso de cómo, no sé, crear una página y no vas a tener idea al final qué vender, pero después cuando haces un curso de cómo hacer publicidad efectiva, de cómo generar anuncios que venden, etcétera, etcétera, todo eso se va a ir estaqueando. ¿Ya? Entonces, eh, obsesiónate con la educación, pero de nada sirve al final educarse si es que no tomas acción. Y ese es el paso número 3 finalmente. Tienes que tomar acción porque a la gente le encanta, le fascina aprender de todo tipo de cosas y pasan horas viendo videos, pero de verdad lo que marca la diferencia es las personas que, ok, aprenden algo, pero lo aplican, crean la página, tiran publicidad, ponen la plata de verdad para empezar a pagar anuncios, por ejemplo. Pero tienen que tomar acción. Ya entonces, acá es súper importante no mirar otras oportunidades. O sea, va a pasar mucho, que es lo que te decía antes. Oportunidades. Va a pasar mucho que vas a empezar quizás haciendo dropshipping, vas a empezar a aprender, etcétera, pero vas a ver otra oportunidad y digas, oh, esa quizás sea mejor, y te vas a otra oportunidad, y ahí las personas van saltando. Entonces, lo que pasa mucho, y estas son como las 5 etapas al final de lo que pasa a las personas, es lo siguiente. Primero, las personas parten siendo optimistas, desinformados. Es decir, las personas dicen, el dropshipping es la mejor forma de ganar plata y todos parten optimistas y le cuentan a todo el mundo que están empezando a hacer dropshipping y que van a ganar tanta plata, etcétera, pero están desinformados, es decir, no tienen toda la información. Entienden más o menos cómo funciona, pero no tienen toda la información de qué es lo que hay que hacer para hacer una página, qué es lo que hay que hacer para tener clientes, para vender. Entonces empiezan a avanzar, a hacer su tienda, siguen optimistas y empiezan a pasar a la segunda etapa, que empiezan a ser pesimistas, informados. Es decir, ahora ellos empiezan a crear la tienda, empiezan a lanzar publicidad, empiezan a entender qué es lo que hay que hacer, pero no les sale tan fácil a la primera. Y esos optimistas empiezan a transformarse en pesimistas, o sea, empiezan a decir como, oye, esto parece que no es tan fácil, parece que se necesitaba un poquito más, no es tan fácil como me hacían ver en las redes sociales muchas veces, que es algo que yo trato de evitar. O sea, el dropshipping es algo relativamente simple, pero fácil no es porque obviamente hay que aprender a hacer cosas. O sea, no hace ningún sentido que tú partas haciendo dropshipping y al día siguiente estés vendiendo millones. Eso no va a pasar.
Y entonces la gente pasa de ser optimistas desinformados a pesimistas informados. Y después de esto empiezan a entrar en una etapa de desesperación. La gente se empieza a desesperarse porque hoy llevo una semana, llevo 2 semanas, llevo un mes avanzando, pero todavía no me explotan las ventas, todavía no me estoy forrando, todavía no me estoy haciendo millonario, y se empiezan a desesperar. Se empiezan a desesperar, y acá es donde la mayoría abandona. Y sí, mucha gente dice, oye, pero no ha entrado demasiada gente al dropshipping, y así, demasiada gente entra, pero pocos son los que le va muy bien, porque hay muchos que tiran la toalla en el camino. O sea, yo acá el típico como dicho que es como el 99,9% de las personas, ya, acá todos se caen acá. El 99% de las personas entran en esta etapa de desesperación porque querían plata rápida, pensaban que esto era regalado y abandonan. Y pocas personas avanzan a la cuarta etapa, que empiezan a ser ya optimistas, pero informados. O sea, ya empiezan tienen toda la información, pero les empieza a andar la bolita, empieza a andar la máquina, empiezan a vender, empiezan a entender cómo funciona esto, ya con toda la información, y empiezan a volverse optimistas, es decir, ya empiezo a entender lo que estoy haciendo, así funciona esto, estoy obteniendo ventas por esta razón, no estaba obteniendo ventas por esta otra razón. Entonces ahí muy pocas personas, o sea, yo creo que el 1% de las personas pasan a esta cuarta etapa. Muchos, la mayoría, el 99%, se quedan en la etapa de desesperación y pasan a otra oportunidad. Es decir, se desesperan, por ejemplo, con el dropshipping, después dicen, oye, no sabéis qué más, el trading tiene que ser más fácil, no, el Amazon tiene que ser más fácil, no sabéis qué más, hay algo que se llama Growth Partner y voy a hacer Growth Partner y eso tiene que ser más fácil. Y se van en la etapa número 3. Entonces muy pocos pasan al 1% de los optimistas informados que empiezan a ver resultados, empieza a crecer esta bola de nieve. Y finalmente pasan a la quinta etapa, que se podría decir que es como el éxito. Ahí obviamente uno tiene que definir qué es el éxito, pero ya acá está en la última etapa donde ya te está funcionando, esto está creciendo, ya entiendes lo que hay que hacer, cómo funciona el juego, pero muy pocos llegan acá. ¿Ya? Entonces, obviamente para llegar acá y hacer todo esto, hay que ser súper constante. ¿Ya? Y acá es donde uno tiene que sacrificar lo que otros no están dispuestos. ¿Y acá qué cosas hay que sacrificar? Obviamente tiempo de quizás ver Netflix, de repente salir de fiesta, de verse con amigos de repente en las noches. Eso no quiere decir que hay que volverse un monje, encerrarse. Hay personas que prefieren hacer eso. Yo, al final, la idea es bajar, o más que bajar, es encontrar espacios para poder avanzar en tu negocio de manera constante, porque al final si avanza una vez, 2 veces a la semana, no vas a llegar nunca. ¿Ya? Esto tiene que ser súper constante, pero tienes que sacrificar, y esto es demasiado importante porque, de nuevo, todos estos modelos de negocios no son difíciles, son muy simples, pero lo difícil es ser constante y encontrar estos espacios sacrificando cosas que el resto de las personas no están dispuestos a sacrificar. ¿Ya? Entonces, toma acción y ya cuando empiezas, entonces a ser un optimista informado y a ver que esto ya empieza a crecer y a andar. Muy importante, número 4, es tener claro tus números y tienes que ver al final cómo llegar a esos objetivos. Entonces, si tú quieres llegar primero a los $10,000 al mes, digámoslos por parte. O sea, digamos que quieres llegar a los primeros $1,000. Entonces, hagamos un ejemplo con el dropshipping. Entonces, digamos que una unidad, ¿ok? Digamos que marginamos $5 por unidad. ¿Cómo llego a ganar $1,000? Es vendiendo 200 unidades. Para eso, o sea, para llegar a los $1,000 al mes, necesito vender 200 unidades marginando $5. Ahora, 200 unidades que en 30 días básicamente son más o menos
unas 7 órdenes al día. Entonces 7 pedidos por día. 7 pedidos por día. Puede sonar harto quizá, pero cuando empiezas a ver y te metes a mentorías, a cursos y empiezas a ver personas que están vendiendo más de 100, más de 200 pedidos al día, ¿por qué tú no vas a poder hacer 7? ¿Por qué no vas a poder hacer 10, 15? Entonces solamente con 7 pedidos al día ya puedes estar haciendo tus primeros $1000. Si quieres hacerte tus primeros $5000, básicamente es por 5. O sea, tienes que estar teniendo 35 pedidos por día. Y como te decía, hay personas haciendo cientos de pedidos al día. Si quieres hacer tus primeros $10,000 al mes, son 70 pedidos al día. Pedidos por día. Sí, es un buen número, es harto, pero son $7000 al mes. Entonces, no es algo tan lejano. Entonces, cuando tú ya entiendes cómo funciona esto, ya estás haciendo crecer esa bola de nieve, ya estás siendo un optimista informado, es cosa de tiempo para poder llegar a estos números. Y esto es con cualquier vehículo, de los que te mostré en un principio y existen muchos otros. ¿Ya? Entonces, tienes que entender tus números y confiar en este proceso. O sea, hay muchas personas que parten vendiendo un pedido al día y después ven a una persona haciendo 20 y dicen, ok, ¿por qué yo no puedo hacer 5? Y después llegan a hacer 5. Y digo, ok, hago 5, pero ¿por qué no podría hacer 20? Es simplemente pagar más publicidad, testear nuevos productos y repiten y llegan a 20 y después a 50 y después a 100. Y todo eso va creciendo al final exponencialmente sin meterle mucho más esfuerzo, sino porque ya funcionas, o sea, ya sabes cómo funciona esto, y es cosa de ir repitiendo, y todo eso se va a ir stackeando y te va a ir ayudando a alcanzar cada vez números mucho más grandes. Entonces, finalmente, cuando entiendes el juego de los números y de cómo funciona esto, ya finalmente el paso número 5 ya es cuando llegues, digamos, llegas a los 10K mensuales, por ejemplo. Cuando llegas a los 10K, no pares, ¿ok? No parar. Pasa mucho que la gente se aburren de hacer lo aburrido. Y eso pasa demasiado. O sea, mucha gente que le empieza a ir bien haciendo dropshipping, por ejemplo, empieza a ganar $10,000 al mes o menos, incluso empiezan a ganar un par de miles de dólares al mes y se aburren de hacerlo aburrido y empiezan a buscar otras cosas, le dejan de prestar atención y no se dan cuenta que en verdad el negocio depende 100% de ellos. Entonces, cuando tú empiezas a destinarle y empiezas a decir, ok, y te va bien y pasa mucho que empiezas a ver otras oportunidades brillantes y empiezas a decir, uy, esa debe tener más potencial y te vas para allá, tus ventas en el drop caen y el otro te das cuenta y entras y pasa lo mismo, o sea, entras al otro negocio como un optimista desinformado, después pasas a ser un pesimista informado, te desesperas, quizás lo dejas, quizás sigues, pero estás todo el rato persiguiendo la próxima nueva oportunidad brillante, pero no te quedas haciendo lo que ya te está funcionando. Entonces, en este caso, cuando ya te está funcionando algo, cierra los ojos y quédate haciendo esto, ¿ya? Duplica esfuerzo, o sea, si es que ya estás llegando a los 10K, ¿por qué no ir a los 20K? Y ahí tienes que evaluar. ¿Lo puedes hacer solo? ¿O tienes que contratar? ¿Qué tienes que hacer? Pero si ya te está funcionando algo, de nuevo, duplica esfuerzos, contrata personas, porque no hay nada más fácil que duplicar algo que ya está funcionando versus querer ganar lo mismo que estás ganando ahora en otra nueva oportunidad donde le vas a quitar la atención a la oportunidad actual y quizás no sea probable de que llegues a esos números en la otra. Entonces, y eso pasa mucho, o sea, si que estás ganando 1000, 5000, 10000, 50000, 100.000 o mucho más, todos pasan por lo mismo. Cada vez te van apareciendo nuevas oportunidades brillantes. Cada oportunidad brillante nueva muchas veces suena mucho, con mucho mayor potencial, eh, pero tienes que aprender a filtrar, a no mirar esas cosas y concentrarte en lo que funciona. Ahora, si ya llevas meses o años haciendo algo, ya tienes equipo y ya quieres pasar una nueva oportunidad y lo evaluaste y esa nueva oportunidad tiene un potencial mucho mayor al actual, ok, dale, pero vas a tener que
empezar todo de nuevo, algo que te costó mucho construir ahora, que o sea, mucho tiempo, obviamente, esfuerzo, etcétera. Entonces tienes que saber de que, eh, o tienes que estar como muy seguro de que esa nueva oportunidad te va a ser más grande que la actual. ¿Ya? Entonces, ahí es donde puedes ya pasar a hacer otras cosas si quieres, pero cuando ya tienes al final eh, este negocio bastante escalado, con personas contratadas, que ya casi no depende de tu tiempo, ahí sí. ¿Ya? Entonces, esos son los 5 pasos para llegar a los primeros 10K. Y de nuevo, puedes hacerlo con cualquier vehículo. A mí, mi caso fue el dropshipping, que fue el que me sirvió al final para escalar y para renunciar y multiplicar mi ingreso. Y eso me abrió las puertas a hacer muchas otras cosas. Pero yo no pasé a hacer otras cosas hasta que ya llevaba años haciendo dropshipping, donde ya el tiempo que yo le dedicaba a mis tiendas era muy poco, porque ya uno va al final, sabe cómo, o uno es mucho más eficiente con su tiempo. em, y ahí recién puedes empezar a hacer otras cosas, ¿ya? Pero no te vayas cambiando de vehículo porque créeme que todo el rato van apareciendo oportunidades más innovadoras, cómo hacer agencias con inteligencia artificial, cómo hacer las criptos, cómo tradear, bla, bla, bla. Pero quédate con una cosa, hazte realmente bueno, que esa cosa tenga una habilidad que te va a servir a ti. Por ejemplo, a mí yo siempre no me gusta el trading. Sí, puede ser un pasatiempo, quizás ganes algo de plata, pero de verdad no estás ganando una habilidad valiosa que te va a servir a ti, que la vas a poder ir stackeando con otras para después en un futuro poder crear cosas totalmente nuevas. O sea, por ejemplo, a mí todo lo que aprendí en el dropshipping me ayudó a aprender a hacer publicidad, a hacer páginas, a vender online. Y cuando ya sabes hacer todo eso, puedes usarlo para la oferta que quieras. O sea, toda esa base me ayudó a mí a poder construir tus finanzas libres y todo lo que conlleva eso. ¿Ya? Y es un negocio totalmente distinto. ¿Ya? Entonces, em, no te vayas cambiando todo el rato oportunidades. Identifica una, obsesiónate, edúcate, toma acción, aprende a leer tus números eh, y si es que algo te está funcionando, duplica los esfuerzos y hazlo aburrido. Eso es lo que dice Alex Hormozzi, es que la gente cuando ya le está funcionando algo, se aburre de hacerlo aburrido y empieza a buscar nuevas oportunidades simplemente porque están aburridos de hacer lo mismo de siempre, pero que eso mismo de siempre es lo que los llevó a tener los resultados que tienen ahora y que probablemente si duplican esos esfuerzos sobre esa oportunidad, pueden llegar a niveles que antes nunca pensaron, pero la gente se aburre y se va a otras cosas, ¿ya? Entonces siempre va a estar corriendo y persiguiendo nuevas oportunidades. Así que espero que te haya gustado este video. Dime si te gustó acá el formato, compartiendo la pantalla del iPad. Como te decía, quiero hacer que estas clases sean mucho más didácticas. Y bueno, si te gustó, suscríbete, dale like y te espero en el próximo video de la próxima semana.